Estás transmitiendo. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están a todos los seguidores de ese ya? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Qué gusto verlos en línea. ¿Cómo están? ¿Qué Buenas tal? ¿Ah? noches. ¿Cómo estás? ¡Qué elegancia! Yo estoy más sport, pero tú Nada, de nada sirve la elegancia con esa belleza, Talía. Muchísimas gracias. es un gusto acompañarte, Pablo. La verdad que agradecerte por permitirme estar contigo y sobre todo por dar tu tiempo para gente que a veces necesita algún tipo de este consejo contable, que es importantísimo porque la gran mayoría de nosotros no tenemos mucha idea respecto a estos temas y es clave que puedas destinar una horita cada semana para despejar dudas que la verdad que todos las tenemos. Yo te molesto personalmente por teléfono bastante seguido, pero acá tenemos mucha gente que seguro tiene varias incógnitas. No, nada, al contrario, Talía, agradecerte por estar aquí con nosotros. Definitivamente tienes muchísimos fans y yo soy uno de ellos, de todas maneras. Y créeme que resolver las dudas que tengan tus seguidores para mí va a ser siempre un placer. Y te lo pueden dejar inclusive a ti y luego me las podrías enviar y las podemos publicar, ¿no? Como se trata los jueves, podrías estar publicando. Ir más que todo ayudando a estos emprendedores o a estas empresas que quieren generar valor siempre y que, bueno, a pesar de la incertidumbre, a pesar del tema económico que atravesamos actualmente, pero que, bueno, no se desanima y que al contrario, siempre están buscando la forma de lograr avanzar con sus empresas. Y eso creo que es muy Valor. típico de los peruanos, pues, ¿no? Sí, no, de hecho hay mucha gente que se ha animado, que bueno, ha tenido o ha esperado un poco por la coyuntura en lanzarse, pero finalmente se ha animado y la verdad que uno siempre comienza un proyecto con muchas ganas. Yo le pasé justo a Dani alguna de las interrogantes, no sé si tú las tienes apuntadas, sino para... Mira, me han llegado algunas, me comenta alguien de tus seguidores, me dice cuáles son los requisitos para declarar en forma correcta la renta de primera categoría. Ujú. En realidad, bueno, para nosotros los contadores no es muy complicado hacerlo y es más, estamos abiertos a poderlo ayudar a tu seguidor para poderle dar los detalles, pero es muy simple, solamente se hace a través del formulario virtual 1683 que se encuentra en el portal de SUNAT, puede entrar con su clave SOL. Lo que sí es necesario que tenga a la mano ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo el tipo de predio que alquiló, porque en este caso tendría que ser afecto a una renta de primera categoría, donde necesita tener el tipo de predio, el alquiler, el valor del alquiler en soles, si lo alquila en dólares, pues tendría que ser el tipo de cambio según la página de SUNAT, tener el número de DNI del inquilino y algunos otros datos que le van a ir pidiendo en la misma página porque los formularios, como son virtuales, se van llenando a medida que va solicitando los datos, ¿no? Es una lista que aparece ahí y que es muy sencilla y que podemos ayudarlos a llenar esta declaración. No es para nada complicado. Hay otro detalle que la gente me ha preguntado mucho, que es básicamente, por ejemplo, si hay una persona que está en planilla, ¿esa persona en planilla puede emitir recibos por honorarios o no es posible? Sí, mira, lo que pasa es que todas las personas tenemos esta facilidad de que podemos tener distintos tipos de ingreso y por eso es que SUNAT graba 5 tipos de renta, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Pero a personas naturales simplemente estamos relacionados a cuarta y quinta categoría. Cuarta categoría es recibos por honorarios y quinta categoría es planilla. Y nosotros podemos estar en las dos categorías pagando impuestos, pero va a tener que tener en cuenta que no va a poder emitir recibos por honorarios a su empleador. Es la única salvedad. Puede emitir recibos por honorarios a cualquier otra empresa menos a su propio empleador que lo tiene en planilla. Ese es el único detalle, por decirlo así, que está prohibido porque Ujú. se entiende que hay una relación laboral con la empresa, ¿no? Y luego al final de año, pues tiene que hacer una liquidación y presentar, si es que pasó, por supuesto, del tope fijado por SUNAT, si es que pasó de este tope, pues hacer una declaración de rentas para presentarlo a SUNAT
y ver si es que quedó impuesto por pagar o inclusive SUNAT podría devolverle impuestos si es que ha pagado más impuesto dentro de los pagos a cuenta que ha ido haciendo durante todo el año. Ok, esa era una de las dudas importantes a resolver. Y otra que me preguntaban también era el tema de qué era mejor, si emitir recibos por horarios o facturas, que cuál era la diferencia entre esas dos modalidades. Mira, eso va a depender mucho del tipo de negocio que estás haciendo. Por ejemplo, si tú eres una persona natural con negocio, vas a poder emitir factura y te vas a comportar como si fueras una empresa. Vas a tener que determinar tus gastos, vas a tener que determinar tu IGB, hacer tus declaraciones mensuales, prepararte para hacer una declaración anual de impuestos. Pero si eres una persona natural sin negocio, en ese momento vas a poder emitir recibos por honorarios, donde si vas a pasar en el año de 38.000 y tantos soles, pues lo que tienes que hacer es presentar una solicitud para que no te retengan esa renta que sería el 8% a cuenta. Sin embargo, si pasas de 38.000, estás en la obligación de hacer una declaración anual donde los pagos que te han venido descontando de ese 8% los puedes usar para descontar la renta que te sale a pagar a fin de año. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que si sabemos que vamos a pasar, muchas veces no es bueno pedir la suspensión de renta y simplemente comenzar a permitir que las empresas nos hagan esa retención del 8%. ¿Ha habido algún cambio, Marlon, en el tema de tributos por saludos de Cajamarca, un abrazo enorme para Cajamarca también? ¿Alguna modificación por el tema de pandemia? Bueno, estuvo el tema de los préstamos con un interés bajísimo, que fue el Reactiva, bueno, que varias personas se acogieron a ello, pero ¿ha habido algún cambio en la tributación por el tema de pandemia que ya volvió a retomar lo habitual, digamos? Bueno, hasta el momento lo que está tratando de hacer el Estado es dar facilidades, bueno, a excepción de lo que hemos escuchado últimamente que va a aumentar la presión tributaria. Pero más que todo eso afecta a los deudores tributarios, a quienes ya tienen deuda tributaria hace mucho tiempo, ¿no? Pero por estos temas de pandemia, por decir así, SUNAT ha presentado ciertas flexibilidades, inclusive presenta, por ejemplo, lo que es el famoso IGB justo, que ya estaba antes inclusive de la pandemia, y que ahora está dando mayores facilidades para hacer fraccionamientos, para hacer financiamientos, por decir así, de todo lo que vendría a ser el pago de impuestos. Está permitiendo, por ejemplo, con mayor facilidad hacer liberación de detracciones en caso sea necesario para esas empresas que prestan servicios. Pero lo más importante de todo es que SUNAT ha bajado, en este momento no está haciendo fiscalizaciones directas, justamente para evitar el tema de multas, ¿no? Pero inclusive hay algunas multas que ha levantado, o sea, ha permitido que estas multas no se apliquen a los contribuyentes. Yo creo que eso es muy importante también. Otro detalle que la gente preguntaba mucho, que yo lo hice también, a ver, para contarle un poco también a la gente que nos acompaña ahorita, antes de que Marlon se encargue de mi contabilidad, tuve un tema con un contador que no hizo bien las cosas y claro, te puede meter en un problema porque no hizo las declaraciones a tiempo y demás, y yo constituí una empresa que tiene mi nombre y facturo a través de esa empresa, ¿no? Hubo mucha gente que me preguntaba qué tan difícil es la constitución de una empresa y qué es lo que se necesita para poder constituirla. Bueno, en realidad, hoy también el Estado ha permitido varias facilidades a través del CITE SUNAR y el Ministerio de la Producción, donde permite hacer una empresa en forma virtual, ¿no? Simplemente tienes que conocer ciertos requisitos, por decir así, como por ejemplo, buscar tu nombre, tener 5 nombres aproximados o parecidos para que tenga tu empresa. SUNAR elige uno que esté libre, que no lo tenga otra empresa. Los costos aproximadamente son 22 soles por búsqueda de nombre. Luego, una vez que se reserve el nombre, pues simplemente se elige una notaría y en esa notaría que esté afiliada a SUNAR, el costo es muy bajo por formar una empresa, donde solamente tendríamos que definir cuál va a ser el objeto social de nuestra empresa y definir el capital social, que como les comenté en la sesión pasada, pues simplemente pueden ser bienes, no estamos obligados a aportar dinero. Y estos bienes pueden ser los mismos que vamos a utilizar en la explotación de la empresa, ¿no? Que ya vendrían a ser parte del aporte de lo que significa el capital social dentro de la compañía que estamos formando. Y en realidad no es nada complicado, aproximadamente demora 20 días, y si lo hacen a través del Ministerio de la Producción, el costo es muy, muy bajo, muy, muy bajísimo, solamente son algunas tasas que se pagan, pero en realidad no es muy complicado.
Inclusive nosotros los podemos asesorar para que ellos mismos lo puedan hacer desde casa y no tengan que salir, a hacer colas, a exponerse inclusive, porque todavía hay que seguirnos cuidando, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. De las preguntas que me pasaban, ahora que me han pasado varias preguntas, Marlon, Sí. también me preguntaban, ¿cómo saber a qué renta pertenece cada uno? Eso va a depender mucho del ingreso que tengamos. Recordemos un poco que SUNAT lo que graba, bueno, los montos que son grabados por renta son por los ingresos que tengamos. Si son ingresos, por ejemplo, como persona natural, pues definitivamente va a ser renta de cuarta categoría. Si vamos a estar recibiendo dinero de una planilla, definitivamente renta de quinta categoría. Si nosotros fuéramos empresarios y vamos a generar ganancia en una empresa, estamos sujetos a renta de tercera categoría. Si de pronto nosotros tuviéramos un inmueble y lo estuviéramos alquilando, estamos afectos a renta de primera categoría. Y si de alguna forma estuviéramos invirtiendo en divisas o estuviéramos invirtiendo en ganancias de capital o prestando dinero, ¿por qué no?, generando intereses, pues estaríamos sujetos a la renta de segunda categoría. Entonces, inclusive en SUNAT, en el portal SUNAT, hay un detalle donde nos puede explicar a qué renta estamos afectos según el tipo de ingreso que tengamos en ese momento. Y que puede ser, y que podemos estar afectos a las a las cinco rentas. O sea, no necesariamente tenemos que elegir una. Podemos estar afectos a las cinco rentas. Mira, buen detalle ese que la verdad que no lo conocía. Otra que me hacían es que mucha gente evita la formalidad, no es que evite la formalidad, sino que está dentro de una informalidad por muchos detalles que no tienen conocimiento, no sabe cómo manejarlos, cómo explicar ese tipo de cosas, qué es lo que recomiendas. Obviamente siempre ir por la derecha y por lo que corresponde, pero hay mucha gente que está dentro de una informalidad por todos los requisitos y cuestiones que se tienen que realizar. Sí, lo que pasa es que sí, o sea, lo que pasa es que a veces recurrimos a la informalidad más que todo por el desconocimiento que tenemos de lo que significan los beneficios tributarios que tenemos al estar formales. Por ejemplo, se lo explicaba a algunos clientes que me hacían las consultas, ¿no? Yo tengo un pequeño negocio, no vendo más de 5.000 soles al mes, pero ¿qué diferencia habría en que yo sea formal o informal? Bueno, la diferencia es que si eres informal, en cualquier momento te podrían cerrar el negocio, podrían multarte porque te encuentran generando beneficios o ingresos sin pagar impuestos. Sin embargo, para evitarte este problema, podrías inscribirte como persona natural y acogerte al RUS, donde podrías pagar 20 soles mensuales. Y eso sería todo el impuesto que tendrías que pagar. Y sin embargo, estarías empadronado como un contribuyente formal, y de tal forma que cuando el gobierno ha anunciado que va a hacer la reactivación económica, pues va a tomar en cuenta justamente a los formales para poderles dar algún tipo de apoyo, ¿no? Algún tipo de préstamo, financiamiento, para que puedan surgir con sus pequeños negocios. Entonces la idea sería es estar formal, ¿no? Sí, sin duda, siempre. Sí. Hay otro detalle que preguntan mucho que es muy simple, pero a veces no se tiene la información a la mano también. Cuando quieren emitir recibos por honorarios, ¿cómo hacen para conseguir su clave de sol clave de sol y bueno, y clave de sol y ¿cuál es el otro detalle? El RUC y Clavesol. Claro. Bueno, definitivamente ahora ya hay un portal de SUNAT que permite hacerlo en forma virtual, ¿no? Pero si quisieran ser más diligentes, pueden ir a SUNAT con su DNI y con eso solicitan su RUC y inmediatamente les dan un sobrecito con su clave SOL. Con eso ellos ya pueden emitir sus recibos por honorarios o, ¿por qué no?, ahí mismo señalar que son persona natural con negocio y podrían emitir facturas y comportarse como si fueran una empresa sin siquiera haber hecho constitución de empresa, sino que sería persona natural que se comporta como empresa. Tener todo. Tenemos un invitado momentáneo acá. Saluda al tío que se encuentra. ¡Wow! Hola, dile, dile. Esto Mamá, es enorme, Martina. mamá está con el tío Capo, que sabe mucho de contabilidad, pero no te puedes quedar acá, no has sido invitado oficialmente. ¿Qué te parece? Ya toca dormir, ¿ok? Ya, anda conmigo, te va a poner el carrito. Ya, hemos tenido así una cosa espontánea, ¿no? Bueno, Marlon, hay otras preguntas que me hacían sobre las remesas en el exterior. A veces a la gente le es muy complicado el tema de cobrar, no sé, hacen no sé, por ejemplo, conmigo, no sé, hace alguna acción con una empresa del exterior, ¿cómo hacer para hacerlo efectivo aquí?
Sí, lo que pasa es que tienen que tomar en cuenta que cuando se tratan de remesas hay que ver el origen de la remesa, ¿no? Si Ujú. es en realidad una remesa por préstamo o porque es un familiar, lo importante es mantenerlo siempre en declaración, ¿no? Con el banco al menos, ¿no? Porque a veces son montos que no necesariamente generan mucho problema, pero como ahora SUNAT todo lo controla a través de la SBS, entonces cruzan la información con el banco y de pronto te llama la atención porque tienes ingresos importantes y nunca has hecho declaraciones. Ujú. Presume UNAT que estás exportando tus servicios y que estás recibiendo un beneficio y que no estás poniéndote a derecho. Entonces, sin embargo, estamos exentos de impuestos. O sea, yo por exportar mis servicios no tengo que pagar un impuesto. Pero si estoy obligado a hacer una declaración de renta, una declaración de mis ingresos, y a final de año, si es que he tenido muchas ganancias, pues en ese momento recién tendré que pagar renta, ¿no? Por la ganancia que generé por esos ingresos que he tenido. Cuenta un poco ese detalle de la modificación que hizo SUNAT de la declaración por el monto, que un montón de gente se asustó, el tema del levantamiento de secreto bancario y esos detalles que son importantes tener en cuenta. Sí, yo creo que más que todo lo que quiere SUNAT es que todos nos pongamos a derecho y que siempre informemos el origen de esos fondos, ¿no? Puede ser que sea un familiar que te esté enviando dinero inclusive para tu supervivencia y eso pues simplemente al momento de informarlo no necesariamente está grabado con ningún tipo de impuesto. El problema es que cuando no declaramos SUNAT presume que hay un ingreso, un beneficio y que no estás pagando renta. Entonces, solo en ese momento se genera la presunción de SUNAT y genera ese gran problema que lo toma como si fuera un ingreso y que quieres evadir impuestos. Así que lo más importante es siempre comunicarse con su funcionario del banco para que lo tenga siempre en pendiente. Eso es muy importante para cuando SUNAT nos pida todo eso, pues poder demostrarle a SUNAT que han sido ingresos familiares, que han sido ingresos de alguien que nos pueda estar dando algún tipo de apoyo. O por último, declarar si es que tenemos algún problema y nos están apoyando del extranjero. No necesariamente pueden ser temas de ingresos, ¿no? Claro, claro, bueno, alguna retribución por alguna acción. Otra cosa que se repetía muchísimo en las preguntas que me hacían era cuánto es el máximo que podías recibir sin tener que pagar. O sea, digamos, el monto que te permiten los recibos por honorarios para no verte perjudicado con el tema de impuestos. A ver, en cuanto al recibo por honorario, nosotros podemos solicitar una suspensión de renta de cuarta categoría si es que presumimos que no vamos a pasar de 38.000 y tantos soles, no llega a 39.000. Anuales. Si nosotros vamos a estar en ese rango, nosotros no tenemos por qué pagar un sol de impuestos, pero tenemos que solicitar esa suspensión de renta. Si nosotros sabemos que vamos a recibir, por ejemplo, 10.000 soles mensuales de ingresos y que va a ser constante durante todo el año, pues definitivamente lo mejor sería que nos hagan la retención del 8% para que eso nos sirva como un aliciente o una amortización cuando hagamos la declaración anual. Porque la declaración anual de renta de cuarta categoría se hace a través de una prelación, no es simplemente un cálculo a un solo porcentaje, sino se hacen ciertos descuentos de tantas UITs y de lo que va quedando se va grabando con una renta. Y de lo que queda, un monto X anual, pues se descuentan los pagos a cuenta que se han hecho por la retención del 8% que han hecho las empresas a quienes les di los servicios. Entonces, lo importante es siempre tener en cuenta cuánto vamos a poder emitir en recibos durante el año. Ujú. A ver, ahora un poquito hablando de ti, Marlon, para que la gente te conozca también, cuéntanos, son pocas las personas, honestamente, que dan su tiempo o una hora de su tiempo a la semana, como lo estás haciendo tú, para absolver dudas de temas que habitualmente nosotros no manejamos. ¿Cuáles son los servicios que das en la empresa? Para que la gente un poco conozca a qué te dedicas y qué es lo que haces en el día a día. Ok, mira, bueno, en realidad nosotros en este momento lo que estamos, en este programa lo que tratamos de hacer es justamente ayudar a aquellos emprendedores que en algún momento empezaron como nosotros también, ¿no? Con muchas dudas, con mucha incertidumbre, pero que con el conocimiento que nosotros tenemos y el expertise, pues para nosotros es muy viable manejar cualquier situación, tanto tributaria, financiera o de cualquier tipo de gestión, por ejemplo, ¿no? Actualmente somos un holding, un grupo empresarial de aproximadamente 12 empresas, donde damos distintos tipos de servicios, no solo el asesoramiento contable, financiero, tributario o a empresas domiciliadas o no domiciliadas, sino también tenemos especialistas en marketing digital, growth hacking, tenemos alianzas importantes como con la ICC de Londres, por ejemplo, para temas de certificación de coaching. Tenemos inclusive empresas que damos servicios de lo que es almacenamiento, big data,
con ICB. Con esta empresa, por ejemplo, damos todo lo que es hosting, lo que damos dominios, y bueno, tenemos siempre precios promocionales para todos los empresarios. Actualmente, inclusive, estamos comercializando un software de facturación electrónica vinculado a SUNAT, lo cual nos permite a nosotros mantener la contabilidad al día, porque tenemos la facturación electrónica pues a tiempo real, lo cual nos permite a nosotros poder hacer liquidaciones, enviar informes a los empresarios y que puedan tomar decisiones a tiempo real, que creo que es lo que más necesita un empresario, y no tener que ocuparse de estos temas que son específicamente de un profesional contable o financiero, ¿no? Entonces, le dejamos la libertad para que el empresario pueda dedicarse a promocionar su producto, sus servicios y pueda generar valor en su empresa. No, mi contabilidad en tus manos, siempre, porque sabes que no es lo mismo, por eso confío al 100, al 200% en ti, tú lo sabes perfectamente. Mira, para mí es un gusto poder acompañarte y cada vez que lo necesites siempre voy a estar a tu disposición y podemos hacer esto periódicamente y le digo a la gente que nos está acompañando ahorita las dudas que tengan respecto a contabilidad o constitución, porque hemos pasado por eso, Así según la situación laboral, si emiten recibos, si emiten facturas, si hacen freelance, si es. pretenden empresas según el rubro, la verdad que me pueden escribir con toda confianza y yo le haré llegar a Marlon las dudas, como les decía, él está todos los jueves destinando una hora de su tiempo de forma gratuita para poder resolver todas las dudas que ustedes puedan tener y es un profesional al 100%, ¿no? Y el curso de coaching también ha sido súper complementario para ti, de hecho, Quitar del Portal también lo ha hecho, Sí, claro. está feliz con el curso, así que para que estamos a disposición. Tú sabes que los deportes son lo mío, pero nunca está de más poder ayudar a gente que lo necesita. Sí, y yo creo que eso es muy importante resaltar justamente en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de cambio, ¿no? Pues definitivamente la crisis no es en realidad un problema, depende de cómo se vea. Muchas veces genera oportunidades para quienes estamos atentos, para quienes tenemos la información a la mano y poder tomar decisiones inmediatas y generar beneficios, justamente, ¿no? Y como me comentabas, justamente mi gran amigo Oscar del Portal, mi promoción de ICC en coaching, pues sí, definitivamente creo que esta certificación la recibimos en el mejor momento para poder justamente soportar todos estos cambios que nos permitan ver de otra perspectiva, ¿no? Lo que en algún momento quizá para cualquier persona pueda ser dramático el cambio y que pueda generarle mucho estrés, pues yo creo que sí es muy importante saber controlar, manejar, administrar lo mejor posible estas emociones a través de este manejo muy delicado que es el coaching y que de verdad genera mucho valor dentro de las personas. Yo creo que es más que todo una nueva forma de ver la vida, es un cambio total que sale de dentro de cada uno y yo creo que es muy importante. Y la verdad que invito a todos tus seguidores a que puedan seguirnos para poder tener más información y, ¿por qué no?, que puedan tener algún precio especial para la nueva certificación que vamos a tener Así es, el octubre. estaba conectada, también nos decía que arrancan el 15 de octubre, así que ya vamos a estar dando todos los detalles al respecto. A mí me queda pendiente hacer esa Sí, certificación. por supuesto, sabes que está pendiente, sí. Han sido épocas complicadas, de hecho para todos han habido muchos cambios, la pandemia ha cambiado nuestra forma de ver las cosas y nuestro día a día con muchas más restricciones, pero siempre hay una oportunidad para capitalizar las cosas que van sucediendo, así que nadie se desanime ni mucho menos porque igual se puede arrancar un negocio nuevo, igual se pueden hacer muchísimas cosas, así que es cuestión la verdad que lo único constante en la vida es el cambio, así que si no nos adaptamos va a ser muy difícil. Te agradezco, Marlon, haberme invitado. Sabes que salgo en vivo en un rato, pero Sí, siempre todas las ganas de estar no te contigo. contrario. Al contrario, Talía, mil gracias por estar aquí con nosotros, te agradezco muchísimo y bueno, a través de ti invitar a todos tus seguidores a que cualquier consulta que tengan, estamos llanos a ayudarlos, como les dijiste tú, es en forma totalmente gratuita, lo hacemos con el afán de promocionar, alentar al empresario peruano para que esta crisis pues no lo deje caer. Esa es la idea y nuestra mejor intención. No, Te gracias. agradezco, La Talía, verdad, por estar marcar una diferencia desde tu lado siempre es importante tener a gente en cada rubro que quiere tener un lugar mejor y tú eres sin duda uno de ellos. Así que te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo también, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Chao, chao. Martín y Martincito. ¿No? Chao, chao. Chao, cuídate. Bueno,
agradecer muchísimo a Thalía, de verdad. Es una trome en lo que hace. Para mí, la mejor comentarista deportiva que existe hasta el momento. Lindísima, Thalía, la conozco a muchísimo tiempo, desde que estaba en la universidad, y bueno, definitivamente una gran mujer, definitivamente. Y bueno, continuando un poco con las preguntas que ya nos habían enviado, tenemos algunas preguntas por aquí de alguien que, por ejemplo, nos puso: si realizo un trabajo freelance desde Perú para una empresa en Europa, ¿cómo tributo? Justamente ya lo habíamos comentado un poquito con Thalía. En realidad, si tú calificas como exportador de servicios, si te inscribes como exportador de servicios ante SUNAT, pues la exportación en este caso no pagas impuestos, no tendrías que grabarlo con IGB. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que cuando tú haces la exportación de servicios, hay un margen de ganancia que te va a quedar a fin de año. Pues de ese margen sí vas a tener que pagar una renta. Pero si tú puedes considerar todos tus gastos dentro de esta exportación de servicios, eso va a hacer que tu ganancia se disminuya y por lo tanto la ganancia, al ser menos, va a significar que tu impuesto va a ser también menos. Si no tuvieras la liquidez para hacer el pago, puedes solicitar inmediatamente un fraccionamiento de los impuestos que quedan pendientes para pagarlos el próximo año. Y si hubieras generado una pérdida por tus servicios, por cualquier razón, porque hayas tenido más gastos que los ingresos, pues puedes solicitar que ese pago, que esa pérdida pase para el próximo año y te sirva como un aliciente para el próximo año y no tener que pagar rentas adicionales. Luego tenemos otra pregunta que me dice, acá me comentan, ¿cómo se registra el mark to market de un derivado? Wow. Bueno, ya esa pregunta es bastante especializada. Me imagino que el señor Armando Cox, definitivamente es mi colega, definitivamente es financiero, porque sí, o sea, ya hacer ese registro significa una liquidación diaria, ¿no?, de un derivado. Para que todos tengamos una idea, un derivado viene a ser como que el precio no necesariamente directo de un producto o de un bien, sino al contrario, ¿no? Es indirecto. Es como que, en este caso, si tenemos el precio del oro, un derivado vendría a ser un forward sobre el oro, o un swap, o una cobertura, que vendría a ser un instrumento financiero sobre ese precio. A eso se llama un derivado. Y de lo que significa, lo que más o menos significa este mark to market, significa de que tendríamos nosotros que hacer esa liquidación diaria. Y por lo general, yo creo que eso sería muy importante revisar la NIF número 9, de instrumentos financieros, donde podríamos tener un poquito más de detalle para poder tener en cuenta esa liquidación. Es un tema netamente financiero. Tendrían que analizar inclusive cuál es específicamente el derivado, porque puede afectar, si genera ganancia financiera, puede afectar el activo; si genera pérdida financiera, puede afectar el pasivo, o posiblemente el patrimonio neto, de ser el caso. Igual si tuvieran alguna duda adicional, me la hacen llegar, no hay ningún problema para poderles ayudar. Luego hay otra pregunta que dice, ¿qué se hace para medir ingresos? Bueno, la pregunta en sí es bastante amplia. Para medir ingresos, en realidad, lo que tendríamos que hacer es sumar todas las ventas que se han tenido o hacer una multiplicación respecto a esto, ¿no? O sea, nosotros lo que tendríamos que hacer es tratar de manejar todas las ventas multiplicadas por el precio, y si se trata de distintos productos, pues hacer distintas listas con el fin de poder tener todo el ingreso. Ahora, te recomiendo que para poder medir el ingreso, si lo que quieres es obtener tu margen de rentabilidad o ver qué tan rentable puede ser tu almacén o las ventas que estás generando, pues te recomiendo ya hacer un flujo de caja donde puedas tener un resultado sobre tus ingresos menos tus egresos y poder generar algunos o hacer algunos análisis de ratios que te permitan ver cuál es la rotación de tu inventario, tus cuentas por cobrar, cuentas por pagar, o más que todo que puedas ver si el margen que estás obteniendo te está generando algún beneficio, ¿no? No necesariamente el margen viene a ser la utilidad. Una cosa es caja y otra cosa es la utilidad que se hace en el estado de ganancias y pérdidas. Pero es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque a veces tenemos distintos productos y servicios y puede alguno de ellos estar generando más ganancia que otra y eso nos puede generar problemas. Así que les recomiendo mucho hacer este flujo de caja para mantener siempre claro cuál es su margen. Nos preguntan una consulta, el tema del IGB, justo, ¿se puede amortizar? Mira, lo que se puede hacer una vez que no puedes pagar el IGB es fraccionarlo. Una vez que tú ves que llegó los 3 meses, postergaron el pago del IGB y ves que no lo puedes pagar, porque se puede dar el caso, y te pongo el ejemplo, hiciste una venta por un servicio de 100.000 soles más IGB,
esos 18.000 soles que se generaron de IGB los postergas por 3 días. Sin embargo, quizá tu proveedor no te ha podido, tu cliente no te ha podido pagar la factura, pues en ese caso lo que tienes que hacer es solicitar un fraccionamiento de esos 18.000, porque se entiende que no has tenido el ingreso que corresponda. Entonces, es importante siempre mantener la claridad del ingreso que tengas para poder solicitar el fraccionamiento. Lo que sí tienen que tomar en cuenta también es, con respecto aquí al tema del IGB, es que si ustedes se dan cuenta, cuando es una empresa comercial, es muy fácil determinarlo, porque tú lo que tienes es una venta menos una compra y ese IGB es lo que te sale por pagar, ¿no? Entonces, lo que sí te recomiendo siempre es mantener claras tus compras, tus gastos, que tengan los impuestos para que puedas restarlo y no necesariamente tengas que pagar tanto IGB. A veces no se contabiliza como queremos las compras y eso nos genera mucho más pago de IGB. Por acá tenemos otra pregunta, nos estaban diciendo, a ver, dame un segundito. Aquí tenía una pregunta, dame un minuto, no la encuentro. Ok, acá nos dicen, al solicitar el fraccionamiento nos cobran más interés. ¿Hasta cuántos meses se puede fraccionar? Bueno, definitivamente eso va a ser muy distinto entre las empresas. Hay empresas que califican para un fraccionamiento alto, pero hay que tomar en cuenta que cuanto más largo es el fraccionamiento, nos piden una cuota de acogimiento, que significa como un pago inicial para podernos dar ese fraccionamiento. En realidad podemos fraccionar a muchos meses, 36 meses, 24 meses, o sea, podemos hacer muchos fraccionamientos, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que no podemos dejar que el impuesto, bueno, llega el momento en que hay que dejar que el impuesto se venza para poderlo fraccionar. Si no está vencido, no se puede fraccionar. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que los intereses que nos cobra SUNAT en realidad no son muy altos, en comparación a que hay algunos empresarios que para pagar su impuesto se financian, o sea, buscan dinero para pagar el impuesto. No es muy recomendable porque el impuesto que cobra SUNAT es muchísimo más bajo que lo que significaría buscar a alguien que nos preste dinero para pagar el impuesto. Y si nosotros emitimos comunicados a SUNAT comunicándoles el problema que tenemos de flujo de caja y que por eso no podemos afrontar el pago, podríamos ganar algún tiempo para ir viendo cómo podemos cubrirlo con otras ventas quizá, ¿no? Que es importante dentro de lo que sería el flujo de caja. Y acá también me dicen, bueno, hay hasta 72 cuotas de fraccionamiento. Eso es importante porque creo que es el plazo más largo. Obvio que viene recargado con intereses, pero como les digo, la diferencia no es mucha. Es importante mejor hacer un fraccionamiento. Luego, por acá tenía otra pregunta. A ver. Nos estaban preguntando sobre... acá, esta creo que era para Talía, porque dice, ¿cuándo vuelve contigo selección? Bueno, Talía ya se fue, acabo de ver la pregunta, pero si no, la verdad que no sé cuándo volverá, pero le voy a preguntar igual. No tengo idea. Teníamos otra pregunta por acá. ¿Puede absolver dudas jurídicas? Sí, definitivamente sí podemos absolver dudas jurídicas. Los invito a que ingresen a nuestra página web por el WhatsApp de nuestra página web. Ahí pueden comunicarnos directamente inclusive o por redes sociales también, en Instagram o en Facebook. Nos pueden encontrar, enviarnos su pregunta. O como estamos en vivo todos los jueves, nos pueden enviar también a nuestra caja de preguntas de Instagram o vernos el día jueves también para podernos hacer la pregunta. Pero sí, podemos absolver cualquier duda jurídica. Como les comenté al inicio de todos estos programas, somos un equipo de profesionales que trabajamos conjuntamente para dar distintos tipos de servicios, temas legales, temas financieros, temas tributarios, laborales, contables. O sea, tenemos el staff que nos permite absolver ese tipo de preguntas. Entonces,
Por ahora, creo que ya no teníamos más consultas. Si no me equivoco, me parece que no. Lo veo muy bien aquí. Ujú. Así es. Luz me da de frente y la verdad que no se ve muy bien. Ahora entiendo cuando hacían esos programas en vivo. Eh, pero bueno, Eh, bueno, mis estimados seguidores, por ahora creo que ya no tienen más consultas, pero como les dije al principio, los invito a que hagan sus consultas a través de el box de Instagram o en nuestras redes sociales o directamente a nuestra página web. O, ¿por qué no?, escribiendo directamente a nuestro WhatsApp, al 955-989-952. Estoy muy agradecido por estar con nosotros y espero que la próxima semana podamos tener otra vez las preguntas tan interesantes, tan importantes que tienen ustedes y que la verdad que nos ayuda a crecer día a día y nos hace generar valor en nuestras empresas. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y espero verlos la próxima semana, igual jueves a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego.